Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su pequeñito canal Llamados a la Santidad. Tenemos una invitada muy especial. Está Magali con nosotros. ¿Cómo estás, Magali? Hola, buenos días, muy bien, Jorge, gracias. Gracias a Dios por permitirme este espacio, muy importante para todo el mundo, para toda la comunidad. Claro que sí. Muchas gracias por darte el tiempo y por escribir también. Yo estoy en una ciudad que se llama Hialeah, que está al norte de Miami, en la Florida, Estados Unidos. Aquí radico desde 1980, gracias a mi Dios que me Gracias. trajo. Sí, es muy importante para mí dar este testimonio porque así le puede servir a muchas almas que estén en búsqueda de una verdad y no hay más verdad absoluta que la de Jesús y la del cielo. Entonces comenzaré por decir que mi nombre es Magali, nací en La Habana, Cuba, en una ciudad que se llamaba o que se llama Versalles, allá en La Lisa, nacida de un matrimonio que no era por la iglesia, pero fue un matrimonio civil, eh, que se amaban mucho. Tengo una hermana un año menor que yo, pero por cosas de la vida, eh, parece que cuando en un hogar no entra Jesús, cuando en un hogar no entra Dios, se cuela el enemigo y destruye todo. Tanto así que destruyó el hogar, destruyó el matrimonio de mi mamá y mi papá. Mi papá quedó literalmente loco, estuvo ingresado en Cuba en un hospital que le dicen Mazorra, después salió y ya era como otra persona, quedan como un vegetal. A todas estas yo me crié sin padre y comenzaron los ataques del demonio literalmente desde que yo tenía 5 años de edad. Yo nunca le eché la culpa a Dios. Yo, al haber nacido en el año 59 en Cuba, en pleno comunismo, no se permitía la difusión religiosa, no había educación religiosa, era prohibido hablar de Dios. De hecho, Fidel Castro en un discurso dijo que él era Dios. Eh, Crecimos y nos educamos en escuelas totalmente materialistas. La palabra Dios no estaba en el vocabulario ni de los niños ni de los mayores. Eh, de hecho, cuando tenía alrededor de 8 años, yo solía ir a casa de una vecina que tenía el arte de contar los cuentos más hermosos de este mundo y yo me quedaba embelesada escuchando aquellos cuentos. Pero una tarde yo no sabía que la mamá de esa vecina era religiosa y llegó un hombre con una Biblia negra, lo recuerdo muy bien, y se pone a predicar los dos a estudiar la Biblia. Todos los niños se van de la sala a jugar, pero no sé por qué yo me quedo ahí sentada escuchando la palabra de Dios. Me llamaba la atención, pero mi hermana se lo dijo a mi mamá y se formó un escándalo espantoso en toda la cuadra, porque aquello no era normal. Bueno, pasó ese evento. Hubo otros muchos eventos. Pasé una infancia muy dura, muy difícil, llena de muchos pecados, llena. De hecho, yo me miraba al espejo y decía, yo tengo que tener en la frente una señal o algo que le diga a los hombres, yo estoy aquí, porque aquello no era normal. Sabía, ahí intuí, gracias a Dios, que mi familia me bautizó el 25 de diciembre de 1959 y se dice que el Espíritu Santo mora en uno con el bautismo, a lo que yo sabía que Dios existía,
pero yo lo tenía guardado en un cofre dentro de mi corazón. No se lo podía decir a nadie. Cada vez que yo me encontraba en apuros muy grandes, yo recurría a ese cofrecito y decía, Dios mío, ayúdame. Eh, Tuve la gran experiencia que como alrededor de los 9 años, me puse a jugar con una llave que era de este tamaño, negra, que era del aparador de mi mamá, y se me pierde en el jardín. Y mi mamá era una persona muy recta, y yo sabía que me esperaba un gran castigo si no aparecía esa llave. Y recurrí a mi Dios. Le dije, por favor, si no me aparece esa llave, sé que me van a castigar muy duro, como solía hacer mi mamá, eran castigos muy duros. Y ya yo estaba cansada de buscar en el jardín. Y después que oré a Dios, apareció la llave. Y desde ese día yo sabía que mi Dios, que yo lo tenía escondido aquí adentro, me iba a sacar de muchos apuros. Pasaron los años, crecí, me puse a estudiar. Al faltar un mes, en los años 70, mi familia por parte de madre emigró de Cuba a Estados Unidos y se radicaron en California. En el año 80, quizás las personas se recuerden, hubo en Cuba una gran tribulación, hubo un éxodo muy grande por el Mariel y, y tuvimos la oportunidad muchos cubanos de escapar de la isla del comunismo, de las carencias, de las necesidades, de la falta de libertad de expresión. Yo tuve muchos vecinos que fueron presos por expresar lo que sentían, ¿no? Eh, Tuve la gran dicha de poder salir con la ayuda de Dios de allá. Después de intentos fallidos de poder salir en esa época, eh, Fidel Castro aprovechó esa ebullición que se armó para darle a la válvula, a la olla de presión, darle un escape en esa válvula, ¿no? Que era ese Mariel, y empezó a sacar a todos los presos de las cárceles para que vinieran para acá, los locos de mazorra, las prostitutas, los homosexuales, todas las personas indeseables que tenían récord policial, los iban a sacar de sus casas obligados para que se vinieran para acá. Nosotros no teníamos récord de nada, pero teníamos una vecina que era testigo de Jehová de verdad, y los testigos de Jehová en Cuba son indeseados porque son apátridas, no saludan la bandera, etcétera, etcétera. Entonces, esa vecina y yo nunca ni siquiera nos habíamos saludado, empezando que era mucho mayor que yo. Yo en aquel entonces era una joven de 20 años. Y conversando con una amiguita afuera, en la acera de mi casa, esa señora pasa y me dice a mí, más no a mi amiguita, me dice, voy al punto tal donde hay unos generales y coroneles en una mesa que están entrevistando a los testigos de Jehová para que se vayan a Estados Unidos. ¿Quieres ir conmigo? A mí, yo nunca ni la había saludado y le dije, pero es que yo no sé nada de eso. Díceme, en las 18 cuadras que tenemos que caminar, yo te voy instruyendo para las preguntas que te puedan hacer. Dice, me coge tu carnet de identidad. Mi mamá estaba oyendo, coge mi carnet y me lo pone en el bolsillo de mi pantalón y nos vamos. Ella me va instruyendo cosas de la Biblia por todas esas largas 18 cuadras. Con tal suerte que cuando llegamos allí, ya los coroneles se levantaron de las mesas y dijeron, no vamos a entrevistar a nadie más hasta aquí. Y ella, que ya le habían hecho las preguntas de la Biblia para comprobar que de verdad ella era una testigo de Jehová, les ruega a ellos y les dice, ella es mi única familia que queda aquí en Cuba, por favor, a ella también háganle la entrevista.
Y los coroneles me dicen, ¿cuántos son ustedes en su núcleo? Y yo dije, somos 4, mi padrastro, mi mamá, mi hermana y yo. Dice, ve y búscalos para que se hagan los pasaportes. Eso fue un gran milagro. Fuimos, recogí a mi familia, regresamos, nos hicimos los pasaportes, pero nos dieron un número que decía 1000 y tanto. Y nos dijeron, va a llegar en unos días la policía a sus casas para decirles que ya pueden ir al punto tal, en la dirección tal, y de ahí las guaguas los recogen para llevarlos a otra provincia, que es donde están saliendo los botes desde el Mosquito en Mariel hacia Miami. Y nosotros nos fuimos confiados que así sería. Pero que un vecino que era muy comunista se enteró que nosotros nos íbamos del país y llamó a las escuelas mía y de mi hermana. Y se usaba mucho que todo el que se iba le daban meetings de repudio. Aquello era lo más espantoso de la vida, porque iban guaguas y guaguas a ómnibus llenos de estudiantes, gritan, se bajaban de los ómnibus, rodeaban tu casa en todo el vecindario, todos los vecinos salían para afuera como si fuera un acontecimiento raro y gritaban consignas y nos gritaban cosas espantosas, a tal punto que el papá de mi padrastro tuvo que salir a defendernos con un cuchillo muy grande. Aquello por poco termina en una tragedia muy grande. Nos quedamos tan devastados, tan humillados, tan avergonzados y tan nerviosos que mi mamá nos dijo, nosotros no podemos esperar a otro meeting en la otra escuela de tu hermana. De aquí nos vamos para esa dirección, que ya yo sé dónde es, y ahí esperamos los pasaportes. Y así hicimos. A todas estas no nos dejaban hablar con vecinos porque allá el aparato represor es muy fuerte, es como la Gestapo, es como Hitler, no te dejan, no me dejaban hablar con mis vecinos, no podíamos abrir las puertas de la casa, nada. Entonces, con mucho miedo nos fuimos, nos escapamos de la casa de noche y nos fuimos a ese lugar. Como nunca nos habían avisado, los pasaportes no estaban hechos. Y llegó el día en que eh, todas las personas que sí le habían avisado que estaban conglomeradas en ese lugar, ya los ómnibus venían para llevárselos. Y a nosotros nos dijeron que nosotros no podíamos subir en esas guaguas porque nosotros no teníamos los pasaportes listos, porque esa era una trampa de Fidel. Nos hacían que nos hacían hacernos pasaporte como si fuéramos una inmigración válida y no lo era. Entonces, cuando yo me vi que nos dijeron los oficiales que estaban allí que nosotros no podíamos irnos, se me unió el cielo y la tierra porque ya dónde íbamos a quedarnos, cómo íbamos a sobrevivir allí. Ya estábamos señalados, humillados, era imposible regresar. Entonces, al final del lugar, vi un montón de piedras, como especie de una pequeña montañita, y lo que me dio es por mandarme a correr ahí, me subí por todas esas piedras, me subí y llegué a la cima y ahí le dije, Dios mío, yo sé que tú no me fallas nunca. Aunque yo sea la última persona en subir todos los autobuses, aunque yo sea la última persona que salga de los miles de testigos de Jehová que quieren salir del país, aunque yo sea la última persona que llegue a Estados Unidos, sácame de aquí, por favor, que lleguen mis pasaportes. Y llorando desesperada bajé y a los 10 minutos los pasaportes estaban en mis manos. Y fuimos las últimas personas en subirnos en los autobuses. Y fuimos los últimos en montar los botes. Y fuimos los últimos testigos de Jehová de tocar tierra de aquí de Libertad. Fue una prueba muy grande y muy linda. Cuando llegué a este país,
Mi Señor me dio tantas gracias y tantas bendiciones que a mí todos los caminos se me abrían. Pero yo no tenía educación religiosa, yo no tenía la semilla sembrada. Y me di con mis primas que hacía muchos años no veía, joven de 20 años, y me dediqué a la vida mundana porque me encantaba el baile, me encantaban los novios, y ahí comenzó la vida mundana de verdad. Sufrí muchísimo, lloré muchísimo, estaba de pecado en pecado sin saber que eran pecados. Me caso con el padre de mis hijas y poco a poco mi esposo se fue entregando a la bebida sin darse cuenta y se volvió un alcohólico agresivo. Y mi vida literalmente era un verdadero infierno, a tal punto que mi hija más pequeña intentó suicidarse 3 veces. Yo no tenía ya corazón, no tenía alma, no tenía lágrimas, pero cuando yo salía de esa puerta para afuera me ponía una careta como que nada pasaba y le suplicaba a Dios siempre, todos los días, para que mi vida cambiara, porque aquello no era vida, era temblando cuando se acercaba la hora que mi esposo llegara a la casa, era temblando, porque yo sabía todo lo que iba a pasar. Y así pasaron los años. Me dan layoff del trabajo, casi pierdo la casa y me da por ponerme a caminar por alrededor de toda mi casa. Ahí en una de las fotos que te mandé, se ve por las calles donde yo caminaba para pasar el rato y para bajar de peso también. Y nos uníamos con un grupo de viejitos que también hacían lo mismo. Pero es que mi casa está a solo 3 cuadras de la Inmaculada Concepción. También hay un monasterio de Carmelitas Descalzas, que es la foto donde se ven los muros azules. Y un buen día paso por ahí y se me ocurre mirar hacia la rectoría, que en la foto se ve la rectoría, y me sale del corazón y digo, ay, ¿quién pudiera ir a misa? Y sigo mi camino. Y Dios que me oyó, porque todo lo ve y todo lo sabe, me tomó la palabra. Y sin yo saber que era Él, cuando yo llegaba a esa bendita esquina que tienes la foto, esa esquina donde está esos rojos de los incendios, de los bomberos, ahí mismo en esa esquina, alguien, no sé si era mi ángel de la guarda, me alaba del pecho. Yo sentía, me alaban por 3 puntos, uno por aquí y uno por aquí. Eran como 3 hilos invisibles que me alaban hacia la iglesia. Y eso en mi cabeza no cabía. ¿Cómo yo podía procesar eso? Y entonces eso pasaba diariamente, porque a la vez que ya yo seguía mi camino hacia mi casa, porque eso era de regreso cuando yo venía de caminar. Cuando ya yo doblaba la esquina hacia mi casa, yo me enfrascaba en todo lo que tenía que hacer como ama de casa y como madre, y aquello a mí se me olvidaba. Y así estuve luchando con aquello 3 meses. Como yo comprendía lo que me quería decir. Me querían decir, ve para la iglesia, ve para la iglesia. Pero cómo yo podía cambiar mi vida con un giro de 360 grados, algo que yo no estaba adaptada. Yo no nací
con la religión católica, aunque me decía que era católica, porque dicho sea de paso, yo jamás entré a la religión eh, de Testigos de Jehová. No, no me interesaba. Y decían todo que yo era católica, pero yo no sabía nada del catolicismo, ni siquiera lo practicaba, aunque mis hijas eran bautizadas y tenían sus santos sacramentos por la religión católica. Entonces, pero yo ir a la iglesia, yo aquello no tenía que procesarlo, necesitaba más tiempo para procesarlo. Hasta que un buen día, ya cansada de tanta insistencia, porque cuando Jesús te pesca, te pone el anzuelo bien puesto y te pesca. Y tiró del anzuelo bien duro y ahí tuve que decir, ok, Señor, ok, ya voy, ya voy. Y en vez de seguir para mi casa, cogí por esa calle donde se ve al final la rectoría. Ahí tienes la foto. Y llego a la rectoría y digo, ¿dónde se reza aquí? Sé que es una pregunta estúpida, pero fue lo único que se me ocurrió. Y me dijo la señora muy amable, bueno, a las 3 de la tarde, Sor Blanca hace la coronilla, la Divina Misericordia. Y a mí me estaban hablando en chino porque yo no sé nada de eso. ¿Qué cosa es coronilla? ¿Qué cosa es Divina Misericordia? Pero me quedo callada y digo, ¿y dónde es eso? Y me dice, es en la capilla, no en la iglesia. Digo, ¿y a qué hora? Dice, a las 3 de la tarde. Miro el reloj y eran las 10:30 de la mañana. Digo, ¿usted me puede decir dónde está la capilla? Y ella me dice, sí, y me dice dónde está la capilla. Ahí te mando fotos de la capilla también. Voy a mi casa convencida de que yo tenía que regresar, porque ya yo le había dado el sí a Dios. Me baño, hago mis quehaceres, me visto y regreso a la iglesia. Voy a la capilla, entro, veo a la monjita, Sor Blanquita, que la amo tanto, y ahí comenzó mi camino con Dios. Ahí empecé a aprender, ahí comencé que era pedirle a Dios, cómo se le pedía a Dios. Y yo oía, me dieron una hojita donde yo iba recitando, ¿no? Diciendo todo lo que era la coronilla. Pero que una de las hermanas que estaban sentadas adelante, yo veía que ella no tenía papel, que ella se lo sabía de memoria. Y yo dije, bueno, si yo soy más joven que ella, yo tengo que aprendérmelo de memoria también. Yo no soy menos que nadie, yo me lo quiero aprender de memoria también. Ahí aprendí cómo se le pedía a Dios las cosas. Entonces, si yo oía que las hermanas pedían en voz alta algunas cosas y otras decían lo que tengo en mi corazón, la intención que guardo en mi corazón. Pero yo no quería guardar nada en mi corazón. Yo quería ayuda, ayuda inmediata. Yo quería gritarlo y yo quería decirlo, Señor, perdón, sácame del infierno que vivo. Sácame del infierno que vivo. Dame paz, que en mi hogar haya paz, que mi esposo deje de tomar. Y entonces continúo mis caminatas diariamente, pero en este caso ya asistía todas las 3 de la tarde en punto a la capilla para orar. Pero por las mañanas continuaba mis caminatas con mis viejitos también. Y yo me iba de mi casa hacia el lugar que es el lugar que tienes la foto, que se ve una cancha de baloncesto. Ese es el lugar. Ahí caminábamos alrededor por dentro de ahí. Y ahí iba yo siempre aprendiéndome los rezos de la coronilla.
Pero un día, y de esto hace muchos años ya, hace como 8 años ya, pero un día da la casualidad que todos los viejitos, parece que todos tuvieron turno de médico ese día, que nadie fue. Y fui yo solita. Y me pongo a caminar sola y a ir rezando para aprenderme mejor la divina misericordia. Y cuando estoy muy entretenida caminando y rezando, que miro al cielo, se me apareció en forma de nube la cara perfectamente diseñada, con sus ojitos abiertos, con todos los detalles, la cara de Jesús en la divina misericordia. Cuando yo veo aquello, no me dio ni por arrodillarme ni por nada, sino lo único que pensé es, yo no merezco tanta cosa hermosa, pero tengo que tirarle una foto porque es que todo el mundo tiene que ver esto. Y cuando bajo la cabeza a sacar mi celular y voy a hacer así para tirar la foto, desaparece. Y le reclamo, digo, Señor, pero ¿por qué te desaparece si para mí es tan importante que mi esposo vea tu foto? Y nada, no aparecía. Y vuelvo a bajar la cabeza, a guardar el celular en mi bolsillo. Y cuando vuelvo a subir la cabeza, me pone un corazón de nubes perfectamente de color fuchsia, un pink fuchsia, pero como si fuera neón, porque aquello brillaba tanto. Entonces yo en mi infinita ignorancia, lo que interpreté era yo quien te traía a la iglesia y lo hice por amor, lo hice porque te amo. También yo pensaba que él había tenido ese gesto conmigo por todo el sufrimiento que yo tenía. Después descubrí con los años que no era precisamente por eso. Era porque él me veía en harapos. Él me veía como un cadáver caminando, llena de lepra por todos mis pecados. Y él quería mi salvación por amor. Por eso me llevaba a la iglesia. Así estuve un año en la divina misericordia, rezando día a día, día a día, por ese gran milagro. Un día viene un Viernes Santo, o antes del Viernes Santo. ¿Fue antes? Sí, fue antes. Voy por fin a la misa. Yo no puedo comulgar porque no estoy casada por la iglesia, pero sabía que era mi deber ir a la misa. Antes de esto, cuando el Señor vio que yo le era fiel de ir todos los días a la Divina Misericordia, a la capilla, mi esposo se había ido de su trabajo después de 23 años y puso un negocio en lo mismo que él trabaja, que es hacer dados para hacer troqueles, para hacer puertas y ventanas. Pero que las personas que lo estaban ayudando se tuvieron que ir y me pide a mí ayuda. Y yo voy a ayudarlo. Aquello se convirtió en una esclavitud porque tenía que ayudarlo perennemente. Y mi alma, lo único que me gritaba era que tenía hambre y sed de las cosas de la iglesia. Era una hambre y una sed horrible. Era constantemente buscando en las computadoras, en los libros, en YouTube, por todas partes, porque era una sed y hambre de Dios. Es lo más hermoso. Y un día estaba mirando el video de Catalina Rivas de lo que sucede realmente en una misa. Y cuando yo vi aquello, me impactó tanto, tanto, que vine corriendo a tirarme en el piso delante de mi altar. Ese es mi altar. Me tiré al suelo
con un llanto de dolor, me vinieron todos mis pecados. Y con tanto dolor yo gritaba en el suelo tirada, tanto que yo estuve ahí mucho tiempo en el suelo. Gracias a Dios que aquí no había nadie, no estaba mi esposo, no estaban mis hijas. Vi tantos tesoros que tiene la Iglesia Católica, tantos tesoros que yo siempre era llenándome de la vida de los santos. Qué tesoros tan lindos, tan hermosos, cuánta verdad. También oí que la Virgen dijo, tienen que leer la Biblia, aunque sea 2 páginas diarias. Y yo le hice caso y dije, yo lo voy a hacer, nunca he leído la Biblia. Y así hice dos páginas diarias, 2 páginas diarias. Y ahí me iba entrando el conocimiento en mí, iba dándome cuenta y decía, Dios mío, es que todo es verdad, todo es verdad. Cuánto tiempo perdido, qué lamentable que en los países comunistas no permitan la entrada de Dios. San Juan Pablo II fue a Cuba en el año 85, hizo muchas cosas buenas que ya por lo menos permitieron de nuevo la vida religiosa, las navidades, que eso tampoco lo habían prohibido en Cuba. Cuando estoy en el taller de mi esposo, volviendo a esa parte, que yo vi que yo no podía ir a los retiros que yo escuchaba en Radio Paz, que habían retiros, y yo tenía un hambre, una desesperación por ir a los retiros para llenarme de la espiritualidad de Dios, y que yo no podía ir porque estaba amarrada al trabajo de mi esposo. Ahí llorando, alcé mis ojos a Dios y le dije, Dios mío, envía a este lugar a una persona que esté bien capacitada para que haga este trabajo y yo quedar libre para asistir a misa y para ir a los retiros. A la semana ya estaba el muchacho ahí. A la semana pude irme a todos los retiros del mundo de aquí y ya pude ir a misa. ¿Y sabes qué me pasó en la misa? Aunque yo no puedo comulgar, porque repito, mi esposo no se quiere casar por la iglesia católica. Llevo años rezando. Ayúdenme, hermanos. Recen por mí, por esa intención. Estando en la misa, estoy mirando hacia todavía no había comenzado, todavía el Padre no había entrado. Estoy mirando para el altar. Y al lado mío habían 2 personas que yo conocía que estaban conversando, pero yo estaba sentada mirando al altar y veo, Dios me permitió ver una nube que descendía del altar, caminando despacio, y yo decía, en lo que caminaba, yo decía, ¿qué cosa es eso? Dios mío, que eso no venga donde yo estoy, porque yo no sé si me va a dar una electricidad, yo no sé qué me va a pasar. Dios mío, que eso no venga. Y más se acercaba y yo, que eso no venga aquí, que eso no venga aquí. Pero yo también trataba de ver si yo veía el rostro, a ver qué era, identificarlo, porque no sabía quién era. Y se acerca a mí al ladito mío y nada me pasó, nada, ni sentí ninguna voz, nada. Yo solamente estaba atenta para ver qué oía o qué me decía, pero no me dijo nada, nada. Después, con la misma se retiró y se fue hacia el altar, allí mismo desapareció. Con los años, con mi experiencia ya, ¿no? Sé que la Virgen dijo que ella siempre está al pie de su hijo, que está ahí al pie de la cruz, está ahí arrodillada y sé que fue ella. Pero yo nunca había sentido ninguna afinidad hacia la Virgen, solamente hacia Jesús. Yo no sabía nada de la Virgen. Y desde ese día, eso lo volví a ver, lo vi 2 veces en mi vida nada más. Llega un 14 de diciembre, perdón, llega un 14 de febrero, día de
del amor. Y me nace del alma comprar un ramo de flores y llevarla al Santísimo. Pero como habían varias hermanas que estaban ahí por lo mismo, pues no podíamos llegar hasta el mismo, a la misma custodia para poner las flores. En lo que esperábamos que las primeras salieran, vuelve de nuevo la nube. La nube vuelve, sale como de al lado de la custodia y viene hasta donde yo estoy, frente de mí. Ya no, este viaje, yo no me dio miedo ni nada, yo quedé ahí esperando. Entonces sentí en el alma como que ella venía a darnos las gracias por haber tenido ese detalle con su hijo, de haberle llevado unas flores el día del amor a su hijo. Nunca más he vuelto a verlo. Pasa un año que estoy rezando diariamente a las 3 de la tarde. Yo entregada al Señor todos los días, pero no había recibido el gran milagro. Y un Viernes Santo, en la noche de la procesión con nuestro Señor muerto, vamos por todas las calles aledañas a la iglesia, todo mi barrio, en procesión. Y sé exactamente el lugar donde le dije al Señor, en medio de la calle, de noche. Le dije, Señor, llevo un año rezándole, pidiéndole, orándole, suplicándole todos los días que me haga el gran milagro que mi esposo deje de tomar. Y no me lo ha concedido. Señor, yo tiro la toalla. Yo no se lo voy a pedir más. Ya me da vergüenza pedírselo. Claro, yo no tenía en un año tanto conocimiento, ¿no? Yo ahora sé que todo es al tiempo de Dios y Él sabe lo que hace. Pero yo le dije así, muy triste, muy desesperanzada, sigo mi procesión. Al otro día, sábado, mi esposo me dice, voy a buscar ayuda. Tengo que quitarme este monstruo de arriba. Y yo no podía creerlo, porque nunca me había dicho eso, porque nunca lo había admitido. Y llega el domingo y me dice, y le pregunto, ¿buscaste ayuda? Y me dice, no. Y me vuelve la desesperanza. Y dije, no va a tener el valor de hacerlo. Y al otro día, ya era lunes, le dice a mi hija, delante de mí, hija, voy a buscar ayuda, ayuda profesional. Esto me lo tengo que quitar. No puedo seguir haciéndoles daño. Porque no era un daño físico, era un daño psicológico que es peor. Es peor un portazo, es peor un plato de comida estrellado al suelo, es coger todos los muebles que uno tiene de adorno en el patio y aventarlo contra la piscina, es coger un cuchillo y perseguirte por la casa, es quitar la electricidad de la casa para que salgas. Son tantas cosas, tantas en tantos años, que era un infierno. Y yo cuando oigo que él le dice eso a mi hija, por dentro dije, no va a buscarla, porque me va a hacer lo mismo que me dijo a mí que la iba a buscar y no la buscó. No quiero que no le dé esperanza, no quiero que engañe a mi hija, no se lo merece. Pero sí la buscó. Llamó a Alcohólicos Anónimos, le salió una persona que Dios la iluminó, porque le habló lo que tenía que hablarle. Y desde ese día comenzó su camino en Alcohólicos Anónimos.
y dejó de tomar por la gracia de Dios, dejó de tomar hasta el sol de hoy, nunca más ha tocado ni un vino, ni una copa de nada, ni un trago de nada, porque él comprendió que él es un enfermo y que él no puede tomar. A la vez que pruebe una sola gota de alcohol, se hunde. Y gracias a Dios, Dios me dio ese gran milagro. La paz entró a mi casa, pero no solamente la paz, porque el Señor dice en su palabra, el que venga a mí, yo le recompensaré, todo lo demás se le dará por añadidura. Y en mi casa floreció todo. El, el negocio de él llevaba 3 años estancado, íbamos a perder la casa, todo se recuperó, comenzó a florecer el negocio, todo floreció, la relación entre todos en la casa, la paz, la abundancia, todo. Yo no suelto a mi Jesús por nada de este mundo. Ahí estoy integrada a todo, grupo de oración, cenáculos eucarísticos, misas casi diarias. Estoy en el grupo Provida también todos los jueves delante de una clínica de aborto, rezando el Santo Rosario, Rosarios del Alba, todo, todo lo que pueda hacer, todo. Pero lo único más importante que no estoy permitida hacer es tener mis santos sacramentos, mi sacramento de la confesión. Tengo tanto que confesar. Mi Señor me tiene tantas cosas que perdonar. El tener la dicha, la gracia de poder comulgar. No puedo, solamente puedo comulgar espiritualmente. Yo les ruego, hermanos míos, por favor, oren por mí para ver si yo puedo tener esa gracia, que mi esposo se convierta, que mis hijas tan jóvenes que tienen sus sacramentos no aprovechan cada minuto, no quieren ir a confesarse y están entre lo mundano. Y yo estoy como Santa Mónica, de oración en oración, en oración, de lágrima en lágrima, en lágrima, por la conversión de mi familia, por la conversión de todos los que como yo una vez no conocía bien a mi Señor. Y en eso estoy dedicada totalmente a intercediendo por los que no conocen a mi Jesús, porque de Él es toda la gloria, para Él que es tan bueno y tan bondadoso, tenemos que hacerlo todo lo posible para que nuestros hermanos lo conozcan. Y esto es un medio donde las personas que se acerquen por curiosidad, pues también queden prendidos del amor de Dios y entreguen su vida a Dios. Ese es mi testimonio. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Magali. Por Que Dios nada. te bendiga y seguramente todas las personas en cualquier parte del mundo que nos ven estarán en oración por ti. Amén. Y yo mientras tú estabas, pues compartiéndonos el testimonio, yo pensaba, ella muy probablemente con su sufrimiento y todo lo que pasó, está purificando el alma de su esposo, porque eso que tú pides se te va a dar. Y también recordé, eso mientras tú hablabas, yo tenía esa que se lo tengo que decir. Y también me vino, a mí que la Virgen de Lourdes le dijo a Santa Bernadette, a Bernadette la niña, no te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la otra. Entonces, pues mucha fe, mucha fuerza y que toda la gente que está pasando por algo similar, véase en el espejo de Magali, su fortaleza, su humildad, con el amor que habla y no desistir.
Hay que seguir adelante con mucha fe. Perseverante. Y me encantó la parte de la Divina Misericordia, todo lo que dices, y se nota ya cuando veas tú este video, se ve cómo Dios te ha llevado de la mano. Él está cerca de ti, también la Santísima Virgen María, te felicito. Gracias, Muchas gracias por compartir tu historia, tu testimonio. Que Dios te gracias, bendiga y que Dios gracias. bendiga a tu familia y yo Y también también. en lo personal, mis pequeñitas oraciones y humildes para tu esposo, que Armando. seguramente Mi eh, esposo se llama Armando. Armando, muy bien, pues en oración por Armando, todo va a Gracias. salir bien y en oración por él. Muchas gracias, Magali, que Dios te bendiga, que viva Cristo Rey. ¿Algo que quieras comentar que sientas que se te haya pasado? Sí, se me pasó que al yo decirle a la Virgen saber que yo no tenía esa afinidad con ella, eh, ella que es tan llena de gracia y que es tan madre, me regaló el nombre de ella en el cielo y me dio tiempo a fotografiarlo. Y lo tengo en una foto, pero en un celular viejo que ya no tiene ni carga, ni lo puedo cargar porque en fin, me hizo ese gran regalo. Y el amor por ella me nace y me crece día a día. Y lastimosamente hay una imagen de ella en los jardines de mi parroquia que fue vandalizada y le partieron sus manitas y le dieron muchos golpes con un martillo. Y esa es mi imagen preferida, a la que le llevo flores cada 2 o 3 días. Siempre tiene sus ramos de flores porque sé lo gran madre que es, porque sé lo buena que es y sé que estoy amparada por ella. Y también le quiero decir a todos mis hermanos que tengan la bondad de orar por mí, que Dios les multiplique en muchas bendiciones. Seguramente pronto estarás ya confesándote y con toda la ayuda de toda la gente, con el sacramentos que tú anhelas en tu corazón. Seguramente Dios así lo ha querido. Al fin de cuentas es su voluntad, pero abracemos nuestra cruz. Cada quien traemos nuestra batalla espiritual. Abracémosla así como tú nos enseñas hoy y compartir es muy importante también. Que Dios te bendiga. Muchas Gracias. gracias, Magali. ¿Y Gracias. quién como Dios? Nadie como Dios. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Perdóname, para ti, Dime, para mí, si quieres. dime. Yo estoy atacada por el diablo hace muchos años. A mí me mueven la cama diariamente. Siento todo, todo. Ya el miedo se me ha ido bastante. Hay noches muy malas, pero le pedía la ayuda a San Miguel Arcángel y se demoraba mucho. Y yo me moría de miedo porque hay noches muy terribles. Pero últimamente, nada más que me empiezan a mover y yo digo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ya llamándolo a Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ya como la tercera, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Ya que yo empiezo a aplacarse y puedo dormir muy bien, gracias a Él, Gracias a a San Miguel Arcángel. Se me había pasado. Dios. Muchas gracias, Magali. Gracias. Que Dios te bendiga. Sigue con tu fe tan Igualmente. grande y nos enseñas eso, la humildad y Gracias. un amor con el que hablas. Te felicito y pues Gracias. tu familia es bendecida porque están a tu cuidado y quien como Dios, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Saludos a todos. Comenten aquí en el video los mensajes para Magali, para las oraciones para su esposo y juntos pidamos por intercesión de la Santísima Virgen María los anhelos del corazón de Magali. Muchas gracias y que Dios bendiga a Gracias. toda la familia. Bye bye. Amén. Dios los bendiga. Bye bye.